En estos últimos meses he estado pensando en un pasaje cuando pienso en mí y en la iglesia. Es un pasaje que está en los Evangelios, una de las experiencias del Señor Jesús en su ministerio. Y pensaba compartirles esto en este primer domingo del año porque ha estado revoloteando en mi corazón este pasaje y creo que este es un buen momento para derramarlo sobre ustedes y que pueda ser de bendición para todo el 2025. Sería un anhelo precioso que para este año pudiera recordar no este mensaje, sino esta enseñanza del pasaje por todo el año y por toda su vida. Lo que quiero hacer con este mensaje de hoy, al haber seleccionado por Dios, creo, la porción que voy a predicar y ponerla en mi pensamiento, lo que quiero es simplemente explicarle claramente y aplicarle poderosamente lo que dice la palabra de Dios. Es todo lo que quiero hacer. La gente habla de propósitos de año nuevo, siempre se habla, ¿no? Y enero es lleno de esto. Yo no creo que nos debemos mover primero por propósitos. Creo que antes del propósito va la convicción. Si tú tienes convicción, buscarás los propósitos. Pero aunque tengas propósitos, si no tienes convicción en que esos propósitos es lo mejor, no lo terminarás haciendo. Creo que el propósito es bueno, hacer propósitos es bueno, Dios es un Dios de propósitos, pero antes del propósito va la convicción. Y convicción es la certidumbre de que eso que me he propuesto es lo mejor, es lo que Dios quiere, creerlo, casarme con ello y tener la convicción firme en mi corazón de que es la voluntad de Dios para mi vida. Así que esta noche no quiero colgarle propósitos en su nuevo año. Esta noche quiero que Dios cuelgue una convicción firme en nuestro corazón que nos lleve a tener propósitos espirituales para este año. Y quiero comenzar familiarizándonos con un episodio breve del ministerio del Señor Jesucristo, y será nuestro pasaje de hoy. Y quiero que nos familiaricemos con él, y vamos a ir a varios pasajes para ello. Es uno de esos encuentros de Cristo que podríamos llamar casuales, un encuentro de Cristo que podríamos llamar circunstancial, un encuentro fortuito que pareciera casualidad y que por lo tanto pareciera como que de segunda importancia o de segundo rango. Usted lo ha leído muchas veces este pasaje. Ha leído sobre este encuentro de Cristo en su ministerio y lo hemos pasado por alto muchas veces. Y hoy quiero explicárselo claramente y aplicarlo poderosamente en el nombre del Señor. Y es la porción donde Jesús se encuentra con una higuera estéril y la maldice. ¿Recuerdas la porción? Iniciemos por favor en Mateo 21. Mateo capítulo 21. Esta es la primera ocasión en el Nuevo Testamento que se menciona este encuentro del Señor Jesucristo. Y si abres la Biblia en Mateo 21, de inmediato te darás cuenta que el capítulo 21 comienza con la entrada triunfal en Jerusalén. Esto es cuando Jesús entra montado en un pollino y la gente le aclama Hosana al Hijo de David. El Señor Jesucristo entra como el Mesías príncipe, según la profecía de Daniel, y entra como un victorioso príncipe Mesías, aunque unos pocos días después sería crucificado. Si miras el capítulo 21, los primeros 11 versículos son la entrada triunfal en Jerusalén. Y cuando llegamos al versículo 12 tenemos la purificación del templo. Cristo entra y hace el azote de cuerdas en el templo. Recuerda que Cristo hizo esto 2 veces. Cristo sacó a los cambistas del templo 2 veces, una al inicio de su ministerio y otra al final de su ministerio. Esta es la segunda y última porque es al final de su ministerio. Y cuando vas al versículo 18 tenemos el pasaje en cuestión y quiero leer Mateo 21, 18. En este contexto dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo:
De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Pausa allí. Tenemos el episodio casi de casualidad, por supuesto no lo es, estaba bajo la soberanía de Dios, cuando Cristo se encuentra no con una persona, sino con una planta. Y es interesante que el texto nos diga que Jesucristo tuvo hambre. Recuerda, el día anterior acaba de purificar el templo y antier acaba de entrar triunfalmente en Jerusalén. Es la última semana de vida del Señor Jesucristo y dice que va nuevamente, versículo 18, va a la ciudad, esto es a Jerusalén, se había quedado con sus amigos a las afueras y ahora se mueve otra vez a Jerusalén por la mañana y dice que tuvo hambre. Esto es increíble, no solamente demuestra la humanidad de Jesucristo, sino demuestra un deseo de Dios que tú vas a entender al terminar este mensaje. Ahí Dios tuvo hambre. Y quiero decirte, lo entenderás al final, hoy Dios sigue teniendo hambre, no de la comida física como el Dios hombre ahí la tuvo, sino hambre de otra cosa o deseo de otra cosa. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino, se acercó a una higuera y que encontró hojas solamente, pero no halló fruto. Y Cristo dice unas palabras terribles. No porque sean pecados, sino por el contenido que decían. Jesucristo dice, nunca, jamás, doble negación. Nunca, jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera, como vamos a ver en un momento más. En ese momento la higuera murió y paulatinamente se fue secando hasta que se fue notorio a los discípulos. Y los discípulos se maravillan. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Esto fue un milagro. Y Cristo ocupa esta ocasión de la higuera estéril cuando Él se acerca con hambre y no haya sino hojas. Cristo aprovecha esta oportunidad para dar una enseñanza espiritual a sus discípulos. Quiero decirle que esa enseñanza contenida en versículos 21 y 22 es preciosa, pero no es la que vamos a estudiar esta noche. Quiero decirle que la enseñanza que Cristo da ahí en base a la higuera es preciosa. Y Cristo les dice, ¿por qué se maravillan? Y luego les habla de la fe. Y les dice Jesucristo en el versículo 21, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Jesucristo toma la ocasión de la higuera para darles una lección de la fe. De la fe. Por supuesto, ahí Jesucristo no está diciendo, tengan fe en lo que ustedes quieran y les será hecho. Porque lo que estaba en cuestión no era la palabra de los discípulos, era la palabra de ¿quién? De Cristo mismo. La palabra de Cristo es poderosa para secar higueras y mover montañas. Lo que está ahí en cuestión es fe, no en lo que tú quieres, sino fe en lo que Cristo dice. Y la palabra de Dios es poderosa. Y es lo que está incluido ahí en esa enseñanza. Cristo les habla de la fe y toma la ocasión de la higuera para darles una lección de cómo la fe en su palabra o la fe en la palabra de Cristo es ilimitadamente poderosa. Por eso les dice, tened fe, no dudéis, crean y lo recibirán. Esto, por supuesto, de paréntesis, la gente del movimiento carismático y gente que no está bien enseñada en la palabra de Dios usa versículos como estos para hacerle creer a otros incautos que tú puedes pedirle a Dios lo que quieras y si lo haces con fe, Dios lo va a hacer porque ve tu fe. No es lo que está diciendo el texto. Jesucristo no les está diciendo pidan lo que quieran y Dios lo hará si tienen fe. Cristo está diciendo tengan fe en lo que yo digo y Dios hará lo que yo he dicho. La fe no es en mí ni en mi palabra. La fe es en Cristo y en su palabra. Es la enseñanza de Cristo ahí. Pero no es lo que quiero estudiar con ustedes esta noche. Esta ocasión de la higuera con Cristo se repite 2 veces en los evangelios. Pero hay una tercera ocasión que se menciona, pero no es el mismo encuentro, sino que es Cristo hablando una parábola respecto a la higuera. ¿De acuerdo? Vamos ahí, está en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Y esto no es el encuentro de Cristo con la higuera, sino es una parábola de Cristo
donde habla de una higuera y puede ser ilustrativo porque es básicamente la misma idea. En Lucas 13 es un capítulo de parábolas y aquí Jesucristo dice una de sus parábolas en versículo 6. Dice, Lucas 13:6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿Te fijas? Esto es una parábola, pero es idéntico a lo que Jesús pasará en un tiempo más, porque por cierto, esta parábola fue dicha antes, cronológicamente antes de lo que Cristo pasó cuando entró a Jerusalén triunfante y maldijo a la higuera. Así que esta parábola prácticamente se va a cumplir en un tiempo más. Versículo 6 dice al final, vino a buscar fruto en ella, esto es paralelo a tuvo hambre, y dice, y no lo halló, lo mismo que Jesús le pasó. Versículo 7, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Esta es parte de la parábola y Jesucristo dice que entonces el dueño de la higuera va con el viñador es el encargado, es el que tenía cuidado de la viña, de la higuera, y le dice, quítala, está inutilizando la tierra, es estéril, no sirve, quítala, está haciendo que el resto de la tierra pierda nutrientes. Recuérdalo, es una parábola y una parábola es una historia corta que enseña verdades espirituales. Versículo 8, aquí va a intervenir el viñador. Y dice el viñador, versículo 8, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Esto era una estrategia o un método para fortalecer y nutrir la planta para que pudiera ser más probable que diera fruto. El viñador trata de convencer al dueño para que le dé un año más. ¿Cuántos años dice que había venido sin fruto? 3. Y el viñador interviene, intercede con el dueño, con el Señor y le dice, dame un año más. Y después dice, versículo 9, y si diere fruto bien, y si no, córtala después. Es como decir, dale un último chance. Un último año, solo para que tengamos un panorama claro. En esta parábola, el Señor representa a Dios. El viñador representa a Cristo. Y la higuera representa a las personas que escuchan el mensaje. Dios dice, yo estoy buscando fruto en las higueras. Y el viñador, que es Cristo, hace su labor de intercesión. Intercede con el Padre. Dice prácticamente, Padre, tenles paciencia un año más. Y es claro Cristo y dice, si da fruto, bien. Y si no, está bien, Padre, córtalo. Que es una forma de decir, condénalos. Cristo intercede como sumo sacerdote. Y en este pasaje vemos el deseo de Dios, que es que Dios quiere ver fruto en las higueras. Y una higuera sin fruto inutiliza la tierra. Ahora es interesante este dato, escuche, cuando Cristo dice esta parábola, en Lucas 13, Jesucristo lleva más o menos unos 2 años y medio de ministerio, aproximadamente. Jesucristo duró totalmente unos 3 años y medio de ministerio. Así que cuando Jesucristo dice esta parábola, le falta 1 año de ministerio terrenal antes de ir a la cruz. Lo que está diciendo en la parábola es exacto. Señor, dales 1 año más. Y si diere fruto, bien. Y si no, córtalo. Córtalo. Es interesante que después va a decir otras cosas. En un momento más se las comunico. Pero creo que el mejor pasaje para hablar de la higuera es Marcos 11. Y vamos a estar ahí, por favor, en Marcos capítulo 11. Mateo nos dio la narración, Lucas nos da la parábola,
pero Marcos nos da la cronología. En Marcos capítulo 11, quiero centrarnos ahí un momento para explicar sobre este encuentro de Cristo y la parábola, y la higuera. En Marcos 11 tenemos otra vez el encuentro y quiero leer ahora desde el versículo 1, Marcos 11:1. Sígame por favor con su vista, dice Marcos 11. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Ya sabes que qué sigue, ¿verdad? Sigue la entrada triunfal en Jerusalén. Versículo 7, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Escucha, iglesia. Esta es la semana de la pasión de Cristo. Es domingo, ¿de acuerdo? Es lo que la tradición le llama Domingo de Ramos, que es cuando Jesucristo entró triunfalmente con el pollino a Jerusalén y la gente le reconoció con palmas. Es domingo. Es el domingo antes de que Él vaya a la cruz. Es el último domingo de vida. En 8 días va a resucitar. Pero este es el domingo antes de morir. Y dice Cristo que dice la Biblia que entró triunfalmente. ¿Qué sigue? Vio las cosas y como ya anochecía, se fue a Betania con sus amigos y con los discípulos a dormir. Versículo 12. Al día siguiente, esto es lunes. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, nota esto por favor, una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. ¿Te acuerdas que Mateo nos dijo que tenía hambre? Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Marca esa frase en tu corazón. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Idéntico a Mateo. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, esto es el lunes, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Tienes ahí el azote de cuerdas que Jesucristo hizo. Y versículo 19, esto es todavía el lunes, dice: pero al llegar la noche del lunes, Jesús salió de la ciudad. Y versículo 20, y pasando por la mañana, ¿qué día es? ¿Es martes? Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Estás siguiendo la cronología? El domingo entra en Jerusalén, el lunes limpia, purifica el templo, maldice a la higuera antes de eso, y martes, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Obviamente, Mateo dice se secó, luego se secó, o se secó de inmediato. Esto no está en contraposición. Cuando Jesús maldice a la higuera, en ese momento la higuera muere. Pero el proceso de marchitarse fue progresivo, por lo cual no fue visible por los discípulos sino hasta el otro día. ¿Me explico? Cuando Cristo la maldijo, la higuera murió, pero su marchitarse no fue inmediato, fue visible hasta el martes. Por eso dice que el martes vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Este fue un marchitarse total, sin oportunidad de nada, sin posibilidad de trasplante, abono, nada. Versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste ayer se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. La misma lección de Mateo acerca de la fe.
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y ese es día martes, y el martes sigue. Y luego el miércoles está la conspiración de Judas contra Cristo, y luego llega el jueves, y luego llega finalmente la noche del jueves, cuando Jesucristo toma la última cena con sus discípulos y les dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, y convierte la última Pascua en la primera Santa Cena. Después, esa noche del jueves es arrestado, capítulo 14 de Marcos, es traicionado por Judas, es arrestado en el Getsemaní, y finalmente el viernes muere en la cruz a las 3 de la tarde, muriendo tal como estaba profetizado, estando en la cruz 6 horas, siendo sepultado antes de las 6 de la tarde del viernes, permaneciendo en la tumba hasta el domingo, la primera hora del día de la mañana, cuando Cristo resucita. ¿Quedó clara la cronología? Bien. ¿Por qué todo esto? Porque quiero que entiendas lo que Jesús hizo al maldecir la higuera. Jesús está al final de su ministerio. Esa semana va a morir. Y la Biblia nos dice que en esa semana antes de morir, Él maldijo algo. Y lo hizo. O sea, Cristo no dijo maldita higuera, pero dijo: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y Pedro le dijo: Señor, la higuera que maldijiste. O sea, esto fue una maldición. Quiero que entiendas lo que es la maldición, porque a veces nosotros tenemos una idea ocultista de la maldición. Creemos que maldición es un hechizo que alguien nos aventó y que hay que hacer algo para romper la maldición y liberarnos de ese hechizo, amarre, lo que sea. No sé palabras de ese terreno, ni me importan. Pero a veces pensamos como que eso es maldición. No, eso no es maldición, eso es brujería. Maldición en la Biblia es lo opuesto a bendición. Vaya novedad, ¿verdad? Maldición es invocar un mal sobre algo o alguien. Así como bendición es invocar un bien sobre algo o alguien, maldecir es invocar un mal, o más claramente dicho, invocar un juicio sobre algo o alguien. Y es lo que hizo Jesucristo. Nunca nadie coma fruto de ti. Juicio. Quedas excluida para ser fructífera. Esto es la maldición. Cristo declara juicio sobre esta planta. Ahora, si quieres entender mejor esto de la bendición y la maldición, no hay mejor libro para hacerlo que Génesis. No vayas, pero ¿te acuerdas en Génesis capítulo 1? Dios bendijo a Adán y a su mujer, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Dios los bendijo, o sea, invocó un bien sobre ellos, declaró un bien sobre ellos. Y cuando llegas al capítulo 3, Dios ahora maldice. Maldita será la tierra por tu causa, le dice a Adán. Así que ahí está claramente: la bendición fue invocar un bien sobre ellos, la maldición fue invocar un juicio sobre, en este caso, el hombre, la mujer y la serpiente, que fueron objetos de la maldición de Dios allí en el huerto. Jesucristo maldijo varias cosas durante su ministerio. Interesante. Jesucristo maldijo varias veces. Por ejemplo, ya entiendes lo que es maldecir. No significa que les dijo malditos ni ofensas. Por favor, entiéndelo. Maldecir es invocar un juicio sobre alguien. Cristo maldijo varias veces. En Mateo 23 maldijo a los escribas y fariseos. Ellos les dijo: escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones. Os digo que por eso recibiréis mayor condenación. Esto es juicio, esto es maldición. Cristo está maldiciendo a los escribas y fariseos. En Mateo 11, Jesucristo maldijo personas de las ciudades. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se habrían arrepentido en polvo y ceniza. Y luego dice Cristo a Corazín y Betsaida:
Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Aquí Cristo maldijo a las personas de Corazín y Betsaida, ciudades donde él había hecho muchos milagros. En esa misma porción, Jesucristo maldijo a la gente de Capernaum: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta los cielos, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría permanecido hasta hoy. Así que en el día del juicio, ahí está la maldición, en el día del juicio será más tolerable para Sodoma que para ti. Tú dirás: Corazín, Betsaida, Capernaum y también Jerusalén. En Mateo 23:37, Jesucristo dijo: Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? Escucha el juicio, maldición. Por tanto os digo que he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Juicio, juicio. Esto lo dijo al final de su ministerio. ¿Sabes por qué? Porque ya había pasado un año de Lucas 13. Y al final de ese año, un año antes, Jesús había dicho: Señor, dales un año más. Y un año después dice Jesús: Jerusalén, serás dejada desierta. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. En Mateo 25:41, Jesucristo maldijo otra ocasión. Este es el juicio a las naciones. Y te acuerdas cuando divide a los de la derecha, a los de la izquierda. Los de la derecha, venid benditos de mi Padre. Y los de la izquierda les dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus demonios. Cristo maldijo a los escribas y fariseos, maldijo ciudades, o sea, personas de esas ciudades. Y finalmente maldijo a personas que no creyeron en él. Pero esta es la única vez que maldijo cosa, una higuera. Y es la última vez que va a maldecir en su ministerio. Y lo hizo a una higuera. Obvio, iglesia, al maldecir la higuera, Jesucristo no está maldiciendo solo una planta, está maldiciendo a los que eran representados por esa planta. Jesucristo no tenía intención de maldecir plantas. Él, como las otras ocasiones que maldijo, estaba maldiciendo personas, o sea, invocando juicio sobre de ellos. Por lo tanto, esta higuera representa gente. Cristo no maldice por frustración. Cuidado, tú podrás leer esto y decir: Jesucristo tenía hambre, no encontró comida y de coraje maldijo a la higuera. No, no fue de coraje, no fue de frustración. Jesucristo lo que está haciendo ahí es maldecir en consecuencia del rechazo que la gente le había devuelto a él por su mensaje. No es una maldición de frustración, es una maldición por su rechazo. Insisto, la planta representaba gente. Ahora quiero hablarle acerca de la planta misma, porque ahí están guardados muchos tesoros. La planta de higuera, yo no sé si usted la conozca, pero una planta como la que habla la Biblia aquí de higuera es una planta específica que crece en la zona oriental y del Mediterráneo. Es una planta que se cree que es de las plantas más cultivadas desde la antigüedad. Son plantas que llegan a crecer entre 3 y 10 metros, así que no es un arbusto, es algo que puede llegar a crecer suficiente para lo que nosotros quizá consideraríamos prácticamente un árbol. Es de copa ancha, tupida, y se extiende horizontalmente, se extiende hacia los lados. Como si has de saber, las higueras tienen hojas muy grandes, muy grandes. Y el fruto que producen es higo. Obviamente, el higo es dulce y es delicioso. Esta es la planta a la que está maldiciendo Jesucristo aquí. Pero hay algo más de esta planta. Y es que era una planta muy importante en tiempos del Señor Jesús. Como alimento era muy, muy esencial. El higo se comía fresco, se comía seco y se comía prensado. Fresco era una delicia.
seco se usaba para preservar comida a futuro o tener comida en el invierno, o para hacer viajes largos donde al tener comida seca no peligrabas el hecho de que se echaran a perder. Era el higo una parte esencial de su alimento. Incluso hacían pan con higo. Además de eso, era medicinal. Según Isaías 38:4, dice la Biblia que Dios mandó hacer una masa de higos y colocar en la llaga del rey Ezequías para que sanara. Así que tenía propiedades medicinales, no solo alimenticias, medicinales, sino también en la Biblia la higuera es relacionada con el descanso y la prosperidad. Por ejemplo, en 1 de Reyes 4:25 dice que durante el reinado de Salomón, cada quien se recostaba sobre su higuera y sobre su vid. Eso quiere decir que tenían comida, sustento y techo. La vid era para comer específicamente y la higuera, por sus hojas grandes, era para tener sombra. Así que en la Biblia la higuera también tiene esta uso de descanso, de darte sombra en un territorio seco y caluroso como lo era en algunas temporadas Palestina. Pero además también la higuera tenía una cualidad de ser fertilizante natural. Esto me pareció interesante, muy interesante. Las hojas caídas de una higuera, o sea, las hojas secas, las hojas que caían, son fertilizantes naturales. Así que una higuera muerta, seca, sus hojas podían triturarse y usarse como abono natural para nutrir el suelo para otras plantas. Eso me pareció increíble, por el significado que vamos a estudiar. Algo más que tienes que entender acerca de la higuera son los ciclos naturales con los que Dios creó esta planta. Yo no sé mucho de plantas, tú lo tuve que investigar y tú lo tienes que entender porque si no, no vamos a llegar al punto de Cristo. ¿Te fijaste que Jesús dice que vio hojas en la higuera, no encontró higos y además Marcos nos dice porque no era tiempo de higos? Y si tú lees eso, tú dices, qué injusto Jesús. No era tiempo de higos, ¿para qué va y busca higos? Esto es ilógico. Si no era tiempo de higos, qué injusto es Jesús para ir y buscar higos fuera de temporada. Pero nosotros no somos palestinos. Por eso hay que entender el ciclo de la higuera. Y el ciclo de la higuera es este. En invierno, las hojas de la higuera caen, todas. Quedan puras ramas. Obviamente, invierno frío, caen hojas. Primavera, salen hojas, como muchas demás plantas, ¿verdad? En primavera salen las hojas y en verano, siguiente estación del año, están listos los frutos maduros del higo, listos para verano. El tiempo de cosechar higos es verano. Ahí es cuando los higos alcanzan su madurez suficiente. Y en otoño, las hojas comienzan a cambiar de color de verde fuerte a café. Y llega el invierno y caen y el ciclo se repite. ¿Cuándo fue Jesús a buscar higos con hambre a la higuera? Lo podemos saber, porque fue la semana de su crucifixión. Jesucristo murió en el mes de Nisán. El mes de Nisán abarca lo que para nosotros es marzo y abril. Es la primavera. Cuando Jesucristo va a buscar higos en la higuera, es primavera. Y en la primavera la higuera ya tiene hojas. No tiene frutos maduros, pero tiene hojas. Ahora, escucha esto. Aquí está la clave de la comprensión de por qué Jesús fue a buscar comida. Porque una higuera de este tipo, cuando tiene hojas, ya tiene brevas. Brevas son los higos tiernos. Y los higos tiernos también son comestibles. Los higos tiernos son pequeños, muy pequeños, pero ya están en crecimiento para que 2 meses después puedan estar totalmente maduros para el verano. De modo que cuando Jesucristo va en primavera y ve hojas, el pensamiento normal es, si hay hojas, también hay brevas. Era una ley.
Así se llaman, brevas, los higos tiernos. Si hay hojas, hay brevas, y Jesucristo va en busca de higos, y aunque no era verano, era primavera, debía haber brevas. Era esperable que hubiera brevas, era normal que hubiera brevas, era lo natural que hubiera brevas. Pero el punto está en que Jesús no halló nada. 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 Iglesia, si tú entiendes esto de la higuera y entiendes su importancia cultural y el contexto histórico que te he explicado de cuando Jesús vivió esto, quiero llevarte ahora de la mano a lo siguiente, y es que tú entiendas el significado espiritual de esto. Muy fácil. En la Biblia, con frecuencia, la higuera se usa para representar a Israel y su condición espiritual. Solo escucha, no me voy a meter mucho en eso porque quiero llegar a lo que quiero llegar. Oseas 9:10, por ejemplo, en Oseas 9:10, Dios habla de Israel como una higuera que escogió, una higuera escogida, una higuera elegida por Dios, valiosa. Y habla de Israel, del pueblo israelita. En Jeremías 8:13 y en Joel 1:7, por citar algunos pasajes, Dios ahí habla de Israel como una higuera a la que va a traer, ¿qué crees? Juicio, porque no ha sido la higuera que debería ser. Esto es del Antiguo Testamento. Es por eso que cuando tú vas al Nuevo Testamento y encuentras al primer predicador, que es Juan el Bautista, en Mateo 3:8, Juan el Bautista les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, Juan el Bautista estaba diciendo, israelitas, Dios ha venido a nuestra higuera una y otra vez desde el Antiguo Testamento y no encuentra ni brevas. Nada. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, dijo Juan el Bautista. Por lo tanto, en la Biblia, la higuera representa la mayoría de las veces a Israel y su condición espiritual, como una planta escogida por Dios, como una planta protegida por Dios, como una planta que había sido bendecida por Dios, porque Proverbios 27:18 dice que el que cuida la higuera comerá su fruto. Una higuera necesita ser cuidada para que el fruto venga bien. Y Dios había sido un Dios que había cuidado a Israel. Dios los tomó de Egipto, les proveyó en el desierto, los asentó en la tierra prometida, les suplió de todo allí, les dio victoria, les dio reyes que les llevaran a victoria. Dios había cuidado la viña o la higuera. Dios había cuidado su planta, Israel. Pero cuando Dios venía a ver su higuera, no había ni brevas. Siempre fue la historia de Israel así. Tú conoces la historia de Israel, más bajas que altas. Y siempre que Dios buscaba en Israel, no hallaba nada. No hallaba lo que Dios esperaba. Ese es básicamente el significado de la parábola de Lucas 13 que leímos hace ratito, cuando Dios, el Señor, planta, en este caso, una viña con higueras y el jardinero le dice, déjala un año más. Es Dios teniendo paciencia. ¿Puedes ver esto que te estoy tratando de explicar? Es Dios teniendo paciencia con la higuera, dándole tiempo para que se arrepienta y venga y sea y dé los frutos que se han esperado por años. Y creo que está ilustrado de forma perfecta en Cristo. Un lunes y un martes, cuando el lunes maldice a la higuera y el martes la ven totalmente seca. El significado espiritual es que no solamente representa a Israel, sino que según la parábola de Lucas 13 representa a toda persona que ha escuchado el evangelio. No solo Israel es la planta, la higuera,
sino cada persona que ha oído el evangelio es también una higuera. Porque la parábola de Lucas 13 no es para Israel, es para todos. Por lo tanto, iglesia, quiero que entiendas, cuando Jesucristo está hablando de la higuera, está dando una ilustración del juicio que Dios traería a Israel o a gentiles o a quien sea por su esterilidad y su incapacidad de producir fruto. Es juicio. Nunca nadie coma de ti fruto. Jamás. Esto es una ilustración del juicio de Dios. Y Dios lo cumplió, hermanos. La higuera se secó hasta las raíces. Israel fue desechado. Israel fue dejado desierto. Jerusalén fue dejada desierta. Capernaum no existe. Corazín, Betsaida. En el año 70 entraron los romanos y destruyeron Jerusalén. Dios cumplió el juicio contra la higuera. Dios no está jugando. Dios va a la higuera y espera brevas. Miren, hermanos, la idea es, Dios va a la higuera y aunque sea espera brevas, lo mínimo, el fruto más pequeño, más incipiente, más inmaduro, pero espera algo. Y como no lo halló, entonces viene el juicio. Espero que haya quedado clara esta explicación, porque lo que quiero decirte a continuación, quiero que lo guardes en tu espíritu toda tu vida. ¿Estás lista? Esta es la aplicación para nosotros. Óyelo. Tú y yo somos la higuera estéril. Tú eres la higuera estéril. Yo soy la higuera estéril. Dios ha venido muchas veces a nuestra vida buscando fruto y no lo haya. Dios ha venido a nuestra vida año con año, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, con paciencia y no encuentra ni fruto, ni el más pequeño. Somos la higuera estéril. Esta lección espiritual es universal, es para todos, no solo para Israel. Si bien Israel fue una higuera estéril y fue juzgada, la parábola de Lucas 13 nos enseña que esta verdad espiritual se aplica a todos. Hoy hay personas, incluyendo creyentes, que podemos ser higuera estéril. Y por años y por años y por años estar cerca de Dios y no dar, pero sin nada de fruto. Por ejemplo, la Biblia cuando se refiere a la iglesia, a creyentes, en Hebreos 5:12, ¿recuerdas eso? El autor a los Hebreos dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, os es necesario que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En otras palabras, Dios te ha mantenido con leche por años y no avanzas. Es la misma idea de la higuera estéril. Es la misma idea. O como en 1 Corintios capítulo 3, cuando Pablo le dice a la iglesia en Corinto, yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, iras, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como incrédulos? Deberías ser ya maestro y estás como la higuera. Deberías ser maduro y andas como incrédulo. Eres la higuera estéril. Esto es exacto, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Por eso la predico. Así como Israel había sido objeto de la bendición de Dios, cuidando su higuera, Dios ha cuidado nuestra higuera, hermanos. Dios ha sido grandemente misericordioso y nos ha bendecido de maneras que tú le das gracias. Dios te ha bendecido tu higuera, tu vida, tu salud, tu familia, tu trabajo.
te ha bendecido en todos tus asuntos. Lo sé, lo he visto. Tú das testimonio. Pasaron a dar testimonio de la gratitud, de la bendición de Dios. Dios no ha fallado en cuidar su planta. Dios no ha fallado en cuidar su higuera. Seguimos siendo objeto de la bendición de Dios. Pero nos pasa como Israel. Aunque hemos sido objeto de la bendición de Dios, aún así viene Dios a buscar fruto y no encuentra nada. Qué contradictorio ser objeto de la bendición de Dios y al mismo tiempo ser estériles delante de Él. Al igual que Israel, tenemos conocimiento de Dios. Israel era el pueblo elegido, el pueblo de Dios. Tenían la ley, los padres, los profetas, los reyes. La ley estaba en ellos. Tenían conocimiento de Dios, pero no frutos. Y esto es igual hoy. Tú puedes tener conocimiento, pero no frutos. Y lo que Cristo vino a buscar con hambre a la higuera no fue conocimiento, fueron frutos. Y de lo que Cristo tenía hambre y buscaba era fruto, no conocimiento. Israel tenía conocimiento, pero nada de fruto. Nosotros somos lo mismo. Tenemos conocimiento, ¿y sabes cuál es el conocimiento? Las hojas. Las hojas. Grandes. Amplias. Grande doctrina, grande enseñanza, grande capacidad de conocimiento bíblico. Pero nada de fruto. Esto es igual a decir, es solo apariencia y nada de fruto. Cristo se acerca a esa porque parece que hay fruto, hay hojas, parece que hay fruto, va a la iglesia, ora, medio lee, tiene una Biblia, hay hojas, puede que haya fruto y va a nuestra vida, se acerca a nuestra vida y las hojas solo eran una apariencia, pero no hay fruto. Nada de espiritualidad, solo apariencia. Dios sigue buscando frutos porque sigue siendo paciente. Como la parábola, déjala un año más. ¿Y sabes qué, iglesia? Escucha, Dios no nos ha dejado un año más. Al menos juntos lleva 10 años teniéndonos paciencia. 10. Esperando, diciendo, un año más. Déjame cavar, déjame abonarla. Dale un año más. Y Dios sigue teniendo paciencia con nosotros y sigue buscando insistentemente fruto. Por eso en el Antiguo Testamento Isaías dijo Dios por medio de Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová. Hay tiempo. Dios sigue paciente. El Señor no retarda su promesa. Él es paciente para con nosotros. Él quiere que se arrepientan. Él es paciente. Pero escucha, iglesia, lo que Cristo maldijo y la ocasión con la higuera y la parábola de la higuera en Lucas 13 nos enseña además que, escucha, si tú persistes en ser estéril, si tú persistes en no dar fruto, eso se convierte en inutilidad permanente. Tuviste tiempo para llevar fruto, ¿no lo llevaste? Seca hasta las raíces. La oportunidad se acaba. Porque insistencia en esterilidad se convierte en inutilidad permanente. Iglesia, yo no sé si este 2025 es la última oportunidad que Dios nos da, pero quiero decirte que viene juicio. Viene juicio. Lo que Cristo hizo al maldecir la higuera es declarar un juicio sobre ella porque no daba fruto. Y el juicio viene. Y tú eres higuera. Y yo no sé si tienes fruto. Pero el juicio viene. ¿Cuántos años más quieres? ¿Cuánto más le vas a ofender el respeto a la paciencia de Dios? Quizá usted estará escuchando esto y dirá, pero yo estoy bien, yo vengo, yo estoy.
Bien, déjame hacerte algunas preguntas. ¿Dónde está tu fruto de arrepentimiento? ¿Dónde están los frutos de que cuando detectas un pecado en tu vida te arrepientes y le das la espalda? ¿Dónde están esos frutos? ¿Dónde está tu fruto de santificación? Que te vas pareciendo más a Cristo. ¿Dónde está tu fruto donde dejas que el Espíritu Santo te santifique a tal modo que tú misma te das cuenta de que ya no pecas como antes? ¿Dónde está ese fruto? ¿Dónde está tu fruto de evangelismo? Que ganas almas. Y no solo las ganas, las discipulas, las encaminas, las edificas y las preparas para que vayan y ganen a otras almas. ¿Dónde está tu fruto de evangelismo? ¿Dónde está tu fruto de alabanza? La Biblia habla del fruto de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Dónde está tu alabanza? ¿Dónde está tu fruto de servicio, que es un fruto más? ¿Cuándo vas a servir? Ya estoy sirviendo. ¿Cuándo vas a servir más? ¿Crees que con hacer algo cada mes, hacer algo cada 3 semanas, eso es el servicio que el Rey de los cielos merece? El día que estemos en el lecho de muerte, lo que más vamos a lamentar es no haber hecho más cosas para la gloria de Dios. El día que ya no nos podamos ni levantar, lo que más vamos a lamentar es que no hicimos más cosas en su obra, que no le servimos más, que nos quedamos cortos, que ni a brevas llegábamos. ¿Dónde está tu fruto de servicio? ¿Dónde está tu fruto de consagración? Donde vas entregando al Señor más y más de tu vida, más y más de tu vida, y le vas entregando no solo tu corazón al principio, le vas entregando tu tiempo, le vas entregando tus gustos, le vas entregando tu familia, le vas entregando las llaves de cada recámara de tu corazón, y le entregas todo, de modo que el trabajo ya no es lo primero para ti, tus ventas ya no es lo primero para ti, tu negocio, tus horarios laborales no son lo primero para ti, sino Dios, su obra, su gloria, su iglesia. Donde eres capaz de irte a hacer ejercicio, a trabajar, a vender, a tu día laboral, pero no es capaz de sentarte 1 hora a estar en la presencia del Señor. ¿Dónde están nuestros higos, aunque sean enanos? ¿Dónde están? ¿Quieres otro año? ¿Quieres otro año más? Dios ya nos lo dio. Dios ya nos lo dio. ¿Qué hará Cristo, iglesia? ¿Qué hará Cristo? Bueno, la higuera sin fruto la maldijo, y la higuera con fruto, es obvio, la bendice. Pero deja que Él mismo lo diga. Terminemos en Juan 15, por favor. Juan capítulo 15. Si somos la higuera estéril, quisiera que esta lectura de Lucas 15 pudiera ser una invitación prácticamente para nosotros. En Lucas 15, versículo 1, Jesús hablando la noche antes de morir, por cierto, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí está más claro ni el agua. ¿Qué hace Cristo con las higueras o las vides o como que la planta que tú quieras? ¿Qué hace Cristo con los que llevan fruto? Los limpia para que lleven más fruto. ¿Qué hace Cristo con los estériles? Los quita. Es otra forma de decir marchita, juzga, condena, juicio. Con los que dan fruto, Cristo los limpia, que quiere decir que Él nos llevará por un proceso de santificación que, aunque sea doloroso, es para que rindamos más fruto para su gloria. Y ahí incluye pruebas, tribulaciones, adversidades, enfermedades, tempestades y todo lo que Dios permita para que nuestra vida rinda más fruto para su gloria. La higuera que no es estéril, Cristo la limpia para que sea más fructífera. Pero la higuera estéril la quita.
Iglesia, quiero que entiendas, quitar ahí no es te quita de la iglesia, no es te quita la salvación, no es te quita del camino de Dios, no es te quita bendiciones. Lo que Jesucristo quiere decir cuando menciona que el que no lleva fruto lo quita, simplemente significa nunca fue verdadero pámpano. Nunca fue creyente. Por eso nunca dio fruto. Porque nunca fue fructífero. Porque nunca tuvo vida espiritual en Cristo Jesús. Y puede ser que ese sea tu problema. Digas, ¿por qué no llevo fruto, Señor? ¿Por qué me esfuerzo en el fruto? Quizá ni estás pegado a la vid. Estás pegado a una iglesia, pero no estás pegado a la vid. Te lo he dicho 1000 veces. Estás en la iglesia, pero quizá no estás en Cristo. Y Cristo dice, si das fruto te limpio, si no das fruto te quito. Esto debería ser no una amenaza, sino una tremenda carga de juicio y advertencia sobre nosotros. Cristo quita ramas muertas. Así como un campesino, ves la planta, las ramas muertas, las quitas para que puedas visualizar mejor las ramas vivas y el fruto pueda crecer mejor, las ramas muertas se quitan, se arrancan, se tiran. Es la idea de Cristo aquí. Y eso va a ser, y ¿sabes qué? Yo le pido a Dios que este año Dios quite ramas muertas y limpie ramas vivas. Y tú sabes lo que eres. Versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Le está hablando a los 11, Judas ya no está. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Te fijas? Ser quitado es igual a juicio. Versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. A los fructíferos los limpia, a los estériles los quita. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Yo me atreví a titular este mensaje, Somos la higuera seca. Y espero que recuerdes para toda tu vida esto. Dios viene a tu viña. Dios viene a tu higuera. Está buscando fruto. Cada año. Pacientemente. Dios tiene hambre de ver tu fruto. Las hojas secas de Israel, porque Israel fracasó, se marchitó como higuera y sus hojas secas cayeron. Romanos 9 al 11 dice que esas hojas secas fertilizaron a los gentiles para que creyéramos en Cristo Jesús. Quizá tú eres una rama seca, una higuera seca que terminará muriéndose y quizá por ti otros lleguen a conocer por ver tu vida llena de consecuencias y de tristezas y llegues a al menos fertilizar otra tierra cuando vean tu vida juzgada. ¿Qué eres tú? Tenemos un nuevo año, tenemos una nueva oportunidad, han pasado apenas 5 días, Dios nos da una nueva oportunidad y nos tiene paciencia un año más. Él viene a nuestra viña y si tú le dices al Señor, Señor, visita mi viña, visita mi higuera, no solo es para que venga a cuidarte, es para que venga a buscar fruto en ti. Hermanos, yo quiero cerrar esto contestando una última pregunta. ¿Cómo podemos ser una higuera fructífera? ¿Cómo? ¿Cómo? Espero que sea la pregunta que tú tengas en tu corazón. Yo no quiero ser una higuera seca este año. Yo no quiero que el Señor me quite, me corte, me eche al fuego para finalmente exhibir que yo no era su hijo. Nunca lo fui. ¿Qué puedo hacer? Aquí te va la lección más hermosa de este tema. Tú no produces el fruto. Yo no produzco el fruto. Iglesia, escucha esto con tu corazón.
Hemos pasado años, este año sí me voy a esforzar, este año sí voy a servir, este año ya voy a salir de mis pruebas, este año ya voy a salir de mi depresión espiritual, si es que eso existe. Este año ya voy a resucitar de entre los muertos espiritualmente. Este año ya. Escucha, no es tu esfuerzo. No produces tú el fruto, así como tú no produces crecimiento. El crecimiento lo da Dios. La rama no produce nada. La rama sostiene el fruto, pero el fruto lo produce la raíz. La raíz es Cristo. Tú no produces fruto. Es donde estamos mal. Tú te esfuerzas queriendo dar fruto. No es tu esfuerzo. La clave está en esto, escucha. ¿Viste cuántas veces? Permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí. Porque mientras la rama esté pegada a Cristo, Cristo producirá fruto. Y si tú no llevas fruto, no es porque no puedas, es porque no estás pegado a Cristo. Toda la vida muchos cristianos se han entristecido de fracasar porque no pueden llevar fruto, no te debes preocupar por llevar fruto de servicio, de almas, de evangelismo, de consagración. Te debes de preocupar por permanecer en Cristo y Cristo producirá fruto a través de ti. Ese es el punto. Y permanecer en Cristo es 1, salvación y 2, comunión. Si tú no produces fruto, no llevas fruto, es porque o no eres salvo, o si eres salvo, no estás permaneciendo en comunión con Cristo. ¿Cómo vas a llevar fruto si no estás salvo y en comunión? Es lo que nos toca, pero Él produce el fruto en nosotros. Dios da el fruto. Somos la higuera estéril. Dios tiene paciencia. Él vendrá este año, seguirá buscando brevas. ¿Qué va a encontrar? Que Dios nos ayude. Cierra tus ojos y vamos a orar.